Bienvenidos a Timore, el podcast de última hora en el que buscamos explicarte un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Yo soy Patricia Bordón y en este episodio vamos a hablar con el doctor Sebastián Bruno sobre la figura de la mujer en las labores de cuidado. Gracias, doctor, por participar de este podcast. No, muchísimas gracias, Patricia, y última hora por la invitación. Doctor, cuando mencionamos a la figura de la mujer en las labores de cuidado, creo que es bueno empezar a definir qué son las tareas de cuidado. Bien, por un lado tenemos una necesidad que es muy humana y viene desde los inicios de los comienzos de nuestra civilización, que es que en determinados momentos de la vida necesitamos cuidados, necesitamos asistencia, ¿sí? Suena lógico, al principio de nuestra vida, en nuestros primeros años, tenemos que sí o sí tener una figura de soporte para nuestro desarrollo y después, ya sea por tener algún accidente, alguna discapacidad y demás, vamos a necesitar asistencia y hacia el final de la vida, si llegamos a la vejez, progresivamente, por una cuestión biológica también, vamos requiriendo cada vez más asistencia. De hecho, hay una antropóloga, Margaret Mead, que marca como hito de inicio de la civilización cuando encontraron un hueso que había logrado, se ve que había tenido una quebradura y había logrado unirse nuevamente. Y eso quería decir de que alguien estuvo cuidando a esa persona y eso marca un tipo de relación solidaria, o sea que no lo dejó atrás y demás, y nos marca las bases solidarias de nuestra civilización. Esas tareas, esas labores, ¿sobre quién recae mayoritariamente? Bueno, ahí tenemos, y apelando también a la historia, una gran división de nuestras sociedades entre lo que se llama, dentro de la academia, el trabajo productivo, ¿sí? Lo que hacemos hacia afuera, la producción y traer ingresos al hogar, que históricamente estuvo vinculado a la figura del hombre, ¿no? El hombre proveedor, etcétera, etcétera, mientras que tradicionalmente el rol asignado a las mujeres ha estado mucho más asociado a lo que se llama el trabajo reproductivo, que no solamente es reproducirnos biológicamente, sino ese trabajo que día a día requerimos, ya sea cocinar, limpiar y cuidar a quienes dentro de nuestras casas son dependientes. Eso se ha mantenido históricamente así. Ya tenemos desde el siglo XIX especialmente una progresiva, y esto va a variar mucho entre países, una progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo productivo. También estuvo acompañado por un proceso que quienes estudiamos demografía hablamos de transición demográfica, que quiere decir que las mujeres van teniendo una cantidad menor de hijos y hay una inversión de las familias en la formación de los niños y niñas, dada la necesidad de una mano de obra más calificada, y vamos hacia familias más pequeñas, ¿sí? Eso también, además de la reducción de la fecundidad, se empieza a dar por mejoras generales en nuestras condiciones de vida, con el envejecimiento poblacional. O sea, se va estirando nuestra esperanza de vida y mientras que a principios del siglo XX, en general en los países latinoamericanos, la esperanza de vida era de 35, 40 años, hoy estamos en más de 70, ¿no? Y eso ya, claro, nos trae, nos apareja que una franja cada vez más grande de nuestra población va a ir requiriendo cuidados que van a ser cuidados, los de los adultos mayores, bastante diferentes a los de los niños y niñas, que ha sido lo tradicional, lo donde ya como sociedad, ya sea dentro de las familias o desde el Estado, a través de las escuelas, lo que se les llama guarderías, que son centros de cuidado, está más organizado. Bueno, empieza a haber una preocupación mayor sobre cómo vamos a resolver el cuidado de nuestras personas adultas mayores. Esos roles, si bien esto fue cambiando en el tiempo, se han mantenido y hoy realmente son las bases de la desigualdad que tenemos, desigualdad de oportunidades que tenemos entre hombres y mujeres. Fijémonos, hoy Paraguay, con las últimas información que tenemos de participación en el mercado de trabajo, mientras que en una edad ya activa los hombres participan casi en el 90% de ellos en el mercado de trabajo, en el trabajo productivo,
las mujeres tienen tasas de participación entre 23 y 25% menos, 23-25 puntos porcentuales menos que los hombres, ¿no? Y esa diferencia está muy, muy vinculada a cómo nos organizamos dentro de las casas con los cuidados, ¿sí? No es tanto una elección, habrá quien que sí, o sea, acá cada persona es un mundo, pero la estadística nos marca una desigualdad entre lo que las mujeres acceden al mercado de trabajo y los hombres. Y cuando vemos, y ahora también con evidencia, los países empezaron ya hace unas décadas a estudiar cómo nos distribuimos en el tiempo, nuestro tiempo de vida. Y Paraguay en el 2016 hizo una encuesta de uso del tiempo, que fue muy importante para dar cuenta, para darle número a cosas que más o menos manejábamos, pero de las cuales no se hablaba. Esa encuesta nos dice que mientras que las mujeres en promedio le dedican 17 horas semanales al cuidado, los hombres les dedicamos en promedio menos de 10. ¿Sí? Entonces ahí nos muestra cómo hay una brecha grande, no solo en las tareas estas que nombré antes, ¿no? Limpiar, cocinar, etcétera, sino también en el cuidado. ¿Por qué es una tarea, estas labores de cuidado, de cuidar, por qué es una tarea exclusiva de las mujeres acá en Paraguay? Bueno, ahí lo tenemos que poner un poco en contexto. Sí. Y habría que aclarar que no es solo en Paraguay. No. Hay una pauta cultural que la tenemos en general en América Latina, pero incluso también en el sur de Europa, ¿sí? Pensemos en Portugal, España, Italia, donde la bibliografía, quienes han estudiado el cuidado, nos hablan de una distribución del cuidado familiarista, ¿sí? Muy centrada en la familia, ¿sí? Que tiene que ver por formas culturales. En general no han sido estados que hayan dispuesto de servicios alternativos de cuidado, como sí más en el norte de Europa, que ha estado mucho más desarrollado, le ha dado alternativas. Entonces solemos tender hacia soluciones familiaristas. Esto en algunos países de América Latina se ha acentuado más y nos encontramos con esta situación de Paraguay, donde no solo tenemos una organización familiarista, sino que tenemos muy pocas alternativas de centros de cuidado más allá de lo que brindan las familias. Y sobre eso, bueno, empezó en el país ya hace al principios de la década del 2010, se empezó a discutir en diferentes instancias, en colegas de la academia, de acá. Hay un centro muy importante que es el Centro de Documentación y Estudios, que viene siguiendo mucho el tema desde lo que ahora es el Ministerio de la Mujer, antes Secretaría. Han trabajado con toda una serie de seminarios y trabajado con la experiencia. Acá en general nuestra referencia ha sido Uruguay. Uruguay es el país que más ha trabajado temas de cuidado, y en función de esas experiencias y demás hemos discutido mucho, trabajado mucho, llegando a muchos acuerdos, y desde el año 2022 contamos con una política nacional de cuidados que está coordinada por el Ministerio de la Mujer, pero están prácticamente casi todos los ministerios que están de alguna manera vinculados. Pensemos en el MEC a través de las escuelas, el Ministerio de Salud a través de los centros de cuidado de adultos mayores, algunos servicios de cuidado de niños, el MINA con los niños y niñas, la CENADIS con discapacidad, y así podemos nombrar varios. Esa política siguió avanzando pues la política son ponerse de acuerdo sobre los grandes trazos. Han trabajado en la formulación de un plan de acción que ya es pasar a lo operativo y demás, que justamente están por presentar dentro de poco, y es un plan que va desde este año 2025 hasta el 2030. Eso quiere decir de que el Estado admite, eso ya se ve en la política, la necesidad de darle alternativas a las familias, porque entiende todo lo que acabamos de mostrar con evidencia. Las mujeres tienen menos oportunidades de acceder al mercado de trabajo. Muchas de ellas dependen de las necesidades de cuidado, ya sea porque tuvo un hijo, una hija a una edad relativamente temprana. Si pensamos en estudios universitarios, eso
va de la subjetividad de cada uno, qué es temprano o qué no. Claro. O familiares que van requiriendo cuidados, una abuela, un abuelo, una tía, un hermano mayor, X, hermanitos menores, hermanitas menores, y muchas veces se truncan oportunidades educativas primero, laborales después, para dedicarnos al cuidado. Y decíamos, dentro de de ese cuidado familiarista, que ya es una sobrecarga sobre las familias, cuando ahí se habla, en la bibliografía uno va a encontrar lo que se llama el diamante de cuidado. ¿Qué significa el diamante de cuidado? Son 4 puntas, es un rombo, en realidad, donde están familias, el Estado, el sector privado, que también tiene obligaciones. Pensemos en ya empresas de determinada escala que debería tener un centro de cuidado de niños y niñas para que sus funcionarios y funcionarias puedan dejar a sus niños y niñas a buen resguardo durante la jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Brindar servicios de cuidado de calidad también. Y también las comunidades. Y ahí también es muy interesante lo que sucede en Paraguay, donde el cuidado comunitario, y esta es la figura de un vecino, una vecina que de manera solidaria, se ofrece, cuidarle. Exacto, y viene ahí a cuidar. Dentro decíamos, de las familias, las mujeres son las que concentran las actividades de cuidado. Nosotros desde el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos tenido la oportunidad de investigar y darle número a estos fenómenos. Hicimos una encuesta el año pasado y nos encontramos que dentro de las familias, cuando hay una persona con dependencia y se tiene que determinar quién es la persona cuidadora principal, en el 85% de los casos, esa persona cuidadora es una mujer. ¿Sí? Solo en el 15%. La hermana, la hija. Una mujer que vive, en la casa. Uno puede decir, bueno, ok, pero ahí estamos minimizando la contribución de los hombres, quizás porque participan, quizás no es la persona cuidadora principal, pero sí participa, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, vamos a ir un pasito más y identifiquemos la cantidad de horas que se dedican al cuidado hombres y mujeres dentro de las casas. ¿Y con qué nos encontramos? Si hacemos como un banco de horas, el 78% de ese tiempo dedicado al cuidado está ejercido por mujeres, ¿sí? Y el 22% restante por los hombres. Entonces, eso nos marca estas desigualdades internas dentro de los hogares y que requieren realmente una redistribución. ¿Cómo se logra una redistribución? Que el Estado y el sector privado puedan proveer servicios de cuidado de calidad, ¿sí? Pero además, dentro de los hogares, tarde o temprano creo que tenemos que llegar a conversar y ponernos de acuerdo, donde los hombres tenemos que poner nuestra parte en torno al cuidado. Creo que ganamos todos y todas por no quedar presos de estos roles asignados históricamente, que a veces ni nos lo pensamos. Se nutren todos. Cuando hay más de un cuidador, una persona cuidadora, la persona cuidada se nutre porque ahí tenemos diferentes modos. Es conversar de determinadas cosas. Creo que ganamos todos si hacemos una redistribución interna del cuidado. Y volvemos al principio. Es quizás el signo más importante de nuestra civilización, ¿sí? El ser solidario con el otro. Y hoy estamos sentados acá porque alguien nos cuidó. Sí, exactamente. Y también plantearnos qué pasa cuando el que cuida no puede cuidar, ¿verdad? Sí, exactamente. O quién cuida de la persona que cuida de todos. ¿Quién cuida de los que cuidan? ¿No? Esa es la consigna, que es algo que también contempla la política de cuidado. La política de cuidado, la verdad, toma las mejores prácticas de la región y considera el cuidado como una relación entre personas que dependen de otro y que reciben cuidado y quienes lo brindan. Ahí tenemos por un lado a las personas que brindan cuidado de manera remunerada, que ahí se requiere seguir trabajando con, ya sea por un lado un tema de regularización laboral, de que esa vinculación remunerada sea formal, darle todas las garantías, pero además trabajar mucho con la capacitación. Tenemos gente que sabe y la tienen clarísima cuidando,
pero no tienen un cartón, ¿sí? Un Que certificado. certifique eso y que le dé la tranquilidad a la familia, ¿verdad? Exacto, exacto. Y otras que tienen la voluntad, tienen la vocación, tienen las capacidades, pero no hay una oferta formativa de cuidado, que no hace falta ser ni enfermero o enfermera, que es algo mucho más avanzado. Claro. Hay que avanzar mucho por ese lado. Y después, para las personas que cuidan de manera no remunerada, ¿sí? Lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacemos con un familiar que no vive con nosotros, pero no sé, nos sentimos interpelados y nos damos. Bueno, también necesitamos herramientas. Nadie en la escuela no nos enseñan a cuidar. Debería haber instrumentos gratuitos, ¿no? Cursos autoguiados Claro. de cuidados, apoyos. Y a donde creo que hacia donde ibas con tu pregunta, Sí. hasta incluso apoyo emocional. A lo largo de la investigación y siguiendo estos temas, hemos escuchado a gente que, especialmente quienes tienen que atender y ayudar y asistir a una persona con un alto nivel de dependencia, que en muchas ocasiones están totalmente privados del resto de su vida. Es solo su actividad, llegan a niveles de angustia muy grandes y ni siquiera, no pueden a veces ni conversar con alguien. Que exista, por ejemplo, una línea donde alguien capacitado pueda recibir y darle algo de contención emocional, les aseguro que sería algo muy útil para mucha gente, y esto está silenciado. Cuando llevamos, digo, para que dar algún orden de magnitud, pensemos lo siguiente: casi el 31% de nuestra población, ya sea porque es muy chiquitita, menor de 5 años, ya sea porque no puede desarrollar actividades muy básicas del día a día, el 31% requiere cuidados. Son personas con dependencia. Hay algunos que lo requieren ¿Severa o muy severa? muy severa, que en el caso de personas de 5 años y más con dependencia severa y muy severa es casi el 23%, ¿sí? que es muy demandante ese tipo de cuidado. Después tenemos situaciones más intermedias con una demanda moderada y otra leve. La leve es ayudar y orientar con cosas que son más instrumentales, no son tan básicas. Y después tenemos más de un 20% que son niños y niñas de 0 y 4 años, ¿no? Que sabemos que son bien dependientes. Eso por el lado de la población. Ahora pensemos en el caso de los hogares. Casi 2 de cada 3 hogares tienen al menos una persona que requiere cuidados, ¿sí? Entonces, todos los días, 2 de cada 3 hogares tienen que resolver cómo cubren los cuidados de esa persona y compatibilizarlo con el resto de las actividades. La persona que cuida capaz es trabajadora, estudiante, es terminar una jornada y volver a otra, sin descanso en algunas ocasiones. Exactamente. Y ahí, bueno, también hace tiempo se viene trabajando en el caso de las mujeres de la doble, incluso triple jornada, ¿no? Aquellas que trabajan tienen su jornada de trabajo, la doble jornada, que son estas llamadas actividades, técnicamente actividades reproductivas, cuidar a alguien, cocinar, limpiar, bueno, organizar, etcétera, etcétera. E incluso quienes ayudan a nivel comunitario tienen una triple jornada, ¿sí? Que tiene que ver a veces con ayudar a un vecino, una vecina, ayudar en un comedor, y hay una sobrecarga. Incluso si vamos hasta un pasito más allá, hay unos estudios últimamente en Chile han estado muy inquietos en el mejor de los sentidos, investigando, y habla, no me acuerdo bien cómo se llamaba el término, pero hacía referencia a el tiempo que uno mentalmente se ocupa del cuidado. Por ahí uno está en el trabajo, pero está diciendo, vamos a ver si se puede llegar a la consulta Claro. médica. Tengo que hacer esto, ir por acá, ir por allá. Exactamente. Y habían lanzado, de hecho, una serie de spots súper interesantes donde está la persona durmiendo, pero está lleno de post-it. Recordatorios. Que son recordatorios sobre el cuidado, ¿no? Y que tiene que ver no solo con el tiempo donde estrictamente estamos con la persona a cuidar, sino todo lo que preparamos para que esa persona esté correctamente cuidada, Atendida, asistida y demás. Globalmente lo que tenemos es eso, es un cuidado familiarista y dentro de las familias muy concentrado en las mujeres, y esto obtura, circunscribe, limita las oportunidades de vida de las mujeres, ¿sí? Y por eso tiene sentido que la política de cuidado esté coordinada desde el Ministerio de la Mujer,
¿sí? Porque está entendiendo que ahí es una barrera muy grande que si no colectivamente no encontramos alternativas, no pueden ser superadas. Y es una cuestión casi invisible que se omite, ¿verdad? Y la mujer que asume la responsabilidad del cuidado de una persona que lo necesita, lo hace como ya algo casi natural, como algo escrito, pero que no lo está, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y esto tiene que ver con nuestra historia, nuestra Sí. cultura, que por supuesto no hay que negarla, ¿eh? No soy de la idea de que todo tiene que ser reemplazado por el Estado y demás, sino de brindar alternativas. Creo que esa es la clave. Eh, y dentro de las casas, les digo, tarde o temprano tener conversaciones francas con parejas, con hermanos, tíos, incluso de nuestras generaciones anteriores también, y entender que tenemos que resolverlo de una manera más equitativa, ¿sí? Se habla de redistribuir las tareas de cuidado. Y yendo a eso, ¿sabes qué se hizo en 2024 también una encuesta, o fines de 2023, no recuerdo bien, nuestros colegas del Centro de Estudios y Documentación hicieron una encuesta de percepción social sobre el cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué pensaban las personas sobre el cuidado? Y nos traían, entre los resultados, hay un resultado que lo podemos considerar negativo y otro muy esperanzador. Por un lado nos dice que, mira, el 43%, lo imprimí muy chiquito, dice que el cuidado es una tarea natural para las mujeres, ¿sí? Por un lado tenemos que tener en cuenta que más de 4 de cada 10 personas, y acá no distingue tanto entre hombres y mujeres, lo asumen tanto las mujeres como los hombres, no hay tanta diferencia de opinión, que asocia y naturaliza la relación entre cuidados y mujer. Pero por otro lado, estas mismas personas, que es una muestra muy robusta, más de un 84% opina que los hombres pueden aprender a cuidar igual que las mujeres. ¿Sí? Que ese es el dato Claro, porque esperanzador. nadie te enseñó, lo aprendiste, uno lo aprende en la marcha, buscando, investigando, nadie te prepara para el día de mañana cuidar de alguien, ¿verdad? O estar en ese papel. Exactamente, exactamente. Y muchos nos vemos en algún momento de nuestra vida, ya sea por quienes tienen hijos, quien tiene padres con dependencia, nos vemos, bueno, en la necesidad de ver cómo cubrir eso. Tenemos que aprender muchas habilidades, desde las más sanitarias, que tienen que ver con los medicamentos, a incluso otro tipo de vinculaciones, ¿no? Más con las personas adultas, cuando van perdiendo autonomía, imaginémonos que bueno, hay una merma sobre la autovalía, ¿no? Sí. Cuánto, pensemos, a ver, una persona que toda su vida se ha valido por sí misma, ya habiendo trabajado o no trabajado, pero no dependido de nadie, bueno, llega por alguna circunstancia a tener esas necesidades y se empieza a sentir, ¿no? Una carga y tiene una sensación de injusticia, de que su hija, su hijo tenga que estar asistiéndolo por algo cotidiano y demás. Bueno, y ahí hay que establecer un diálogo, bueno, eso hay que desdramatizarlo, forma parte Claro, claro. de la biología, de cómo sobrellevamos nuestra vejez, y hay que trabajarlo, pero creo que no nos debemos, como latinoamericanos y latinoamericanas, y especialmente aquí en el país, invitar a una conversación franca, como bien decís, no se habla de esto, pero 2 de cada 3 hogares lo resuelven todos los días. Que es bastante. Y es un montón. Y como estábamos conversando en la previa, cada uno, a veces cuando tiene estas cosas, cree que es muy entre comillas, problema de uno, ¿sí? Y en realidad, cuando uno va a la estadística, es un tema La de persona que todos. está al lado puede estar pasando por esa situación, necesitando esa contención capaz. Exacto, y en la medida que no lo hablamos, no encontramos soluciones, saberes o incluso demandas, en el mejor de los sentidos, al propio Estado en que despliegue centros de cuidado en el sector privado para que atiendan las empresas que tengan que dar el servicio de cuidado, lo puedan dar. Incluso
emprendimientos. Digo, ahora hay modalidades, se ha trabajado en algunos países con mecanismos de plataformas pero muy, muy desarrollados. Ahí tuve oportunidad de ver una experiencia de una startup, creo que tiene sede en Israel, pero con mucha actividad en México, donde no solamente vincula a alguien que provee cuidado con alguien que contrata, sino que, y no es tipo un Uber, donde uno asocia a alguien que provee y a alguien que lo necesita, sino que también tiene todo un instrumental cargado sobre las rutinas de toma de medicamentos o determinadas alergias o toda una serie de elementos que realmente son un apoyo. Tenemos mucha tecnología ahora disponible y para quien esté ejerciendo el cuidado ayuda un montón y también reduce los costos. O sea, no... Hoy, y eso también que quería traértelo como dato, a veces estamos acá en Asunción y pensamos tipos de soluciones desde aquí y decimos, bueno, hacemos un esfuerzo y contratamos a alguien para que cuide al niño, a niña o a la persona adulta mayor o la persona con discapacidad. ¿Sabes qué proporción de personas dependientes reciben ese tipo de servicios? Menos del 7%. ¿Sí? Es un tipo de servicio que por varios motivos tiene un alcance muy limitado, ya sea por costos, porque las familias no tienen garantías de que esa persona esté cuidando como cree que debería hacerlo, porque no hay una regulación laboral muy clara, por millones de cosas y es muy limitado. Y eso quizás podría expandirse un montón, podríamos tener servicios de cuidado profesionalizados y creo que tenemos mucho material. Y bueno, como se darán cuenta, provengo de otro lado, nací en otro lado, ya igual estoy hace 13 años viviendo en Paraguay, pero les comento, y he trabajado mucho sobre la migración paraguaya al exterior, y uno de los destinos laborales de las paraguayas, en este caso, ha sido no solo el servicio doméstico en general, sino el cuidado, y está súper, súper bien valorado la vinculación que logran las cuidadoras paraguayas con los niños o los adultos mayores y demás. Y le ha dado oportunidades laborales a muchas mujeres que han emigrado de aquí. Y ya por un tema de la cultura y demás, hay algo muy positivo de este modo, bueno, que lo sabemos, ¿no? Tenemos un modo, creo que es muy entrañable, ¿no? De nuestras relaciones sociales. Si pudiéramos darle un plus a esa buena disposición y a ese cariño que transferimos, aun cuando sea un trabajo, en cuanto a capacitación y demás, creo que el cuidado no solamente es una cuestión solidaria de necesidades, sino que también es un mercado, ¿sí? Y que podemos tener cuidados de calidad también en el ámbito privado y que quienes lo ejerzan de una manera remunerada tengan todas las herramientas que complemente su vocación o su don de ser. Gracias, doctor, por su análisis y colaboración. No, por favor, gracias a vos.